Listo, hermanos. Ahora sí ya estamos grabando. Bien, hermanos, pues hoy vamos a hablar un poco de las últimas 4 lecciones del curso de introducción. La lección número 9, la lección 10, 11 y 12. Cada una de estas lecciones son las que conforman la parte final del curso de introducción, hermanos. En la lección número 9 se aborda un resumen de lo que son los principios de pedagogía de la educación clásica. No sé, ¿alguno de ustedes que ya haya visto esa lección quiere compartir algo que tenga fresco en estos momentos respecto a los principios de pedagogía que Perrin aborda de manera muy superficial y breve en esa lección número 9? ¿Alguien de ustedes ya pasó por esa lección que nos quiera compartir lo que tenga en estos momentos de manera... Ok, voy a compartirles yo algo. Hermana Paloma, adelante, hermana. Buenas noches, hermanos. Bueno, creo que de los principios que más se me quedaron y creo que es algo que, digo, yo me acuerdo porque a lo mejor me pasó en la escuela, que, o sea, que dice que menos es más, Ujú. como esos principios de aprender como, o sea, es mejor poco contenido, pero bien aprendido que abarcar mucho y al final en 2 semanas no te acuerdas de nada. Y creo que a mí así lo tengo como muy presente porque en la escuela, me acuerdo que en la primaria, pues con tal de abarcar los temas, pues en la secundaria, en la preparatoria, pues veías muchísimos temas, te Ujú. aprendías las cosas para el examen y pues no sé, te preguntaban eso mismo un mes después y ya no te acordabas, ¿no? Entonces, creo que esos 2 principios, o creo que habían 2 principios que estaban como muy ligados, que era como, no me acuerdo cómo se decían en latín, pero era como esa idea, ¿no? Que era como menos es más y como que mejor abarcar poco, pero bien aprendido, que abarcar mucho y que finalmente en 2 semanas se te olvide. Me acuerdo que da el, el ejemplo de, por ejemplo, el violín, que pues no sé, si te vas a dedicar al violín, pues no sé, te va a tomar a lo mejor 10 años, pero es mejor, pues no sé, saber bien tocar violín y no que no sepas hacer una pizca de todos y no sepas al final nada. Claro, exactamente, hermanos. Menciona varios principios de pedagogía, Perrin, en esa lección número 9. Hemos ya visto una y otra vez lo que es la educación clásica. Él ha dado una definición respecto a la educación clásica y esa definición la termina resumiendo en las 7 artes liberales y los grandes libros. Eh, pero él ha explicado y ha especificado que eso no lo es, aunque eso es la esencia en un sentido de la educación clásica, no es el todo de la educación clásica. La educación clásica está conformada por varios elementos, ¿no?, que la integran y en ocasiones podemos hacer más énfasis en algunos o en otros. Y los principios de pedagogía que se siguen en la educación clásica son estos. El primero que menciona Perry en la lección 9 es el de festina lente. Él usa varias frases en latín. Hermano José, ¿quieres comentar algo? Adelante. No, hermano, pensé que si gustas, en cuanto termines, hermano. Ok. Festina lente es el primer principio que él menciona. ¿Qué significa festina lente? Bueno, yo lo traduzco así: apresúrate lentamente, ¿no? Es decir, tienes que ser constante, hay que avanzar, hay que ser constante en cuanto al el estudio, el ser diligentes, ¿no? Pero al mismo tiempo hacerlo de una manera paciente, es decir, no querer correr, simplemente querer cumplir hacer check en los diferentes asignaturas, que eso es lo que ocurre en la educación moderna, ¿no? En lecciones anteriores él presentaba este fuerte contraste entre la educación moderna y la educación clásica y hablaba de cómo la educación moderna se termina convirtiendo en una educación de ansiedad, porque lo único que busca es descubrir ciertos objetivos, porque en realidad la educación moderna te está preparando simplemente para poder generar riqueza en un sentido, ¿no? Riqueza material, ¿no? Es como el objetivo, algo ya más.
más no sé qué palabra usar, pero algo más Superficial. superficial, sí. Había otra palabra, pero se me borró. Pero bueno, se enfoca más en este aspecto material, más materialista, vamos, ¿no? Sí lo Y, menciona, ¿no? También el curso. ujú, exactamente. Y la educación clásica, no, la educación clásica, recordemos esa frase que se mencionaba respecto a que toda pedagogía implica una antropología. Si nosotros tenemos en mente qué es el ser humano, qué es un estudiante, eso va a modificar mucho la forma en la que vamos a conducir a ese ser humano, ¿no? Va a mover mucho nuestro objetivo. Entonces, Festina Lente tiene ese propósito, recordarnos que tenemos que ser diligentes, pero al mismo tiempo ir pacientemente, ¿no? No simplemente movido por querer cumplir con ciertos requisitos o, o el checklist de pasarlo, simplemente ir palomeando, ¿no? Que es lo que ocurre en la educación de nuestros días, ¿no? En las escuelas, en las aulas, simplemente quieren cumplir con el currículum que les dan, que les tienen establecido, ¿no? Con los objetivos, las metas, y Festina Lente nos pone ese equilibrio, nos frena un poco en esa carrera, y creo que este principio nos ayuda mucho, hermanos, a nosotros, porque la realidad es que habiendo sido instruidos en ese modelo de educación, pues es lo que tendemos muchas veces a hacer simplemente, ¿no? Es la forma en la que queremos impartir la enseñanza con nuestros pequeños y sobre todo aquellos que ya son papás y que están instruyendo a sus hijos van a entender esto, ¿no? Que a veces empezamos a desesperarnos y queremos ya que vayan avanzando, pero que a veces creemos que no están estudiando porque no están cumpliendo con el checklist, ¿no? Que deberían de cumplir, pero Festina Lente nos recuerda eso, hermanos, que tenemos que hacerlo diligente, pero también paso a paso, ¿no? Es lo que, de hecho, daba un ejemplo de un carpintero, ¿no? Que el carpintero dice que es mejor medir 2 veces antes de cortar que después echar a perder una pieza, ¿no? Entonces, Festina Lente nos pone ese aspecto en nuestra enseñanza, en nuestra pedagogía de caminar, pero al mismo tiempo de manera pausada. Antes de mencionar los demás, hermano Josué, ¿quieres comentar algo tú? Sí, hermano. A mí en lo particular, el principio que más me llamó la atención porque siento que es la base de los demás, es el principio de wonder and curiosity, o sea, es como Ujú. maravilla y curiosidad. Yo siento que al considerar la educación clásica como fundamentada en una antropología correcta, donde el hombre es hecho a imagen de Dios y por lo tanto tiene facultades creativas, facultades de clasificar el mundo en el que Dios ha creado, todo niño nace con una propensión natural a esa curiosidad y es la educación moderna la que empieza a coartar al niño de esa naturaleza creativa y curiosa que tiene y de esa forma inquisitiva de mirar el mundo, ¿no? Entonces yo creo que al cultivar o al preservar más bien una curiosidad que ya existe en el niño, nosotros podemos, partiendo de ahí, generarle un interés verdadero por el conocimiento de diferentes áreas, ¿no? Finalmente, cuando al niño empieza en las etapas de preguntar cosas o de acumular conceptos y todo eso, lo que permite la educación clásica al promover esta maravilla y curiosidad es precisamente que el mismo niño tenga una actitud de estudiante, ¿no? O sea, que mira el mundo como un campo de conocimiento inagotable en el cual pequeñas cositas de su vida cotidiana incluso son dignas de un estudio. Entonces yo siento que como al menos como yo considero que esa parte de Wonder and Curiosity es la base de todo lo demás. O sea, si al niño se le inculca esa curiosidad o se le permite tenerla, pues lo demás son herramientas que complementan a esa construcción del conocimiento. Entonces yo partiría de ahí, ¿no? ¿Cómo se le permite al niño que sus preguntas tengan una respuesta, ¿no? Y que su misma atención pues siga un curso correcto. Sí, hermanos. ¿Alguien de ustedes ha leído la obra de Ana de las Tejas Verdes? ¿A alguien le suena? Digo, Poco, hermano. se hizo famosa ahorita recientemente porque la hermana Keila la ha leído. Vimos la peli, Este, hermano. No, hermano, ¿cómo la película? Los libros, Bueno, hermano. Sí, yo leí 5, voy por el 6. Muy bien.
Lo que pasa, hermanos, es que, digo, se hizo famosa recientemente por no sé qué plataforma la sacó, ¿no? Pero, Amazon. ok, no sé Netflix. cuál, a Netflix, no sé quién, pero bueno, suelen pervertir las cosas ahorita, ¿no? Todo, pero, digo, se los menciono, hermanos, porque si queremos entender lo que es esto del maravillarse y el asombrarse de las cosas que son dignas, ese libro, esa novela particularmente, esa muchacha, esa niña, es la clara ilustración de cómo luce esto. Es impresionante cuando uno lee. Yo estoy leyéndoles ahorita a mis hijas y de hecho también digo para que, lo compré en la feria, es también de los de editorial de Penguin, Random. Están muy bonitas estas ediciones y están sencillas para los niños, ¿no? Entonces, perdón, pensé que querían decir algo. Lean ese libro con sus niños o léanlo ustedes mismos, como gusten, ¿no? Yo se lo leo a mis hijos y ahí lo voy meditando, ¿no? Pero digo, en esa niña, en ese personaje vemos cómo luce este principio de pedagogía, hermanos. Cómo es que se maravilla, se asombra de las cosas, de la creación, del agua, del arroyo, de las flores, de las palabras, o sea, creo que es una forma de entender con claridad en qué consiste este principio. Y como dice el hermano José, y creo que estoy de acuerdo en un sentido, creo que es uno de los pilares de lo que es la pedagogía para con nuestros hijos y sobre todo hablando de la educación clásica, tenemos que aprender a infundirles el amor y la pasión por aquellas cosas que son dignas. Ahorita vamos a llegar a ese punto en cuanto a una de las lecciones, que creo que es algo que ya habíamos meditado, ya lo había mencionado en otras lecciones, Perry, pero tiene relación con cómo es que se ha ido desarrollando la recuperación de la educación clásica en nuestros días. Pero ahorita tocamos ese punto, hermanos. Veamos nada más, quiero mencionar algo breve de los otros principios de pedagogía. Festina Lente, el que mencionaba nuestra hermana, es el que en el latín se conoce como multum non multa. Ese es el principio de pedagogía que enfatiza que tenemos que enfocarnos en mucho y no en muchas. Sí, una vez más, la educación moderna trata de darles un poco de todo y al final no le da nada a los estudiantes, ¿cierto? Es decir, te quieren enseñar un poco de todas las cosas, pero lo cierto es que difícilmente adquieres todo eso que te quieren dar, ¿no? Multum non multa, en cambio, nos lleva a enfocarnos como papás y sobre todo, regresando a cómo definimos la educación clásica, las 7 artes liberales, los grandes libros. Alguna vez, en otras lecciones que ya veremos en algún momento, Perrin platicaba con una madre de familia, respecto a cómo ella aplicaba educación clásica en casa, qué hacía realmente ya en la realidad, o sea, porque digo, estudiamos todo esto y quisiéramos hacer de todo lo que estamos escuchando y aprendiendo, ¿no? Pero realmente ya en el día a día, ¿qué estamos haciendo, no? Sobre todo, una vez más, hablo ya de la cuestión en la que estamos varios papás, ¿no? Y esta madre de familia dice, bueno, lo que definitivamente no puede faltar cada día, porque de repente algo ocurre, que ya llegó visita o que hubo un imprevisto y ya no pudieron tener la educación o la enseñanza normal todo el día. Pero lo que ella decía, lo que no puede faltar en mi casa es la enseñanza de latín, las matemáticas y leer alguna obra. Y Perrin decía, bueno, eso es educación clásica. Estás haciendo lo que es educación clásica, ¿no? En latín estás cubriendo las primeras 3 artes liberales, gramática, lógica, retórica, matemáticas estás en el quadrivium, y la literatura, los grandes libros, ¿no? Eso es lo que esta mamá decía, eso es lo que yo procuro hacer todos los días, al menos, ¿no? Y obviamente ya hay más cosas que incluía en su currículum, pero ella se enfocaba principalmente en esto, hermanos. Y a propósito de esto, hermanos, digo, no quiero poner cargas en un sentido, pero quiero animarnos a que sigamos buscando crecer en las herramientas, buscando herramientas, hermanos. He entendido después de esta ocasión que volví a ver esta lección, hermanos, cuando Perrin explica el principio de multum non multa, entendí de una mejor manera la importancia del latín.
sé que es el coco de todos ahorita nosotros, porque no hay quien nos enseñe latín y no sabemos latín y no encontramos recursos en español para latín, lo que hay está en inglés, ¿no? Y es más difícil pasar el latín del inglés o sea, estudiar el latín del inglés, ¿no? Es distinto, pero entendí, hermanos, y lo dejo para que procuremos buscar alternativas. Entendí que estudiar latín es estudiar profundamente, es profundizar en algo. Tengo una cita que encontré, déjenme ver si la tengo aquí anotada, de un educador que habla del latín de una manera hermosa en cuanto a su importancia. Pero creo que no la voy a tener a la mano. Sin embargo, él está transmitiendo que estudiar latín no solamente es estudiar latín. Estudiar latín, él decía, es estudiar tu lengua, es estudiar tu cultura, es estudiar la literatura de tu cultura, es estudiar las grandes mentes. Es decir, estudiar latín, decía él, es estudiar algo de manera profunda, ¿sí? No es estudiar muchas cosas, sino estudiar una sola cosa, pero de manera muy profunda. Eso es lo que él transmitía con respecto al latín. Sigo buscando la cita porque creo que será bueno poder citárselas, poder dárselas textualmente, ¿no? Pero bueno, ahorita la voy a encontrar. Tengo que buscarla, no recuerdo bien dónde quedó. Pero digo, hermanos, para que podamos considerar esto, ¿no? En su momento esperemos encontrar recursos, el Señor abra puertas, y creo que ahora ya entiendo mejor la importancia del latín, porque es cierto, o sea, cuando enseñamos latín a alguien o aprendemos latín nosotros, realmente estamos profundizando en nuestra propia lengua, estamos entendiendo mejor nuestro lenguaje, nuestro idioma, y con ello también podemos estudiar a esos grandes autores que han conformado la cultura de la cual formamos parte en estos momentos, hermanos. La literatura que nosotros estudiamos actualmente, o los grandes libros que existen, tienen su base en la literatura de los romanos, ¿no? Los griegos. Entonces, es interesante, hermanos. Simplemente quiero dejarlo ahí para que lo meditemos, y si ahorita encuentro la cita, se las voy a compartir para que podamos reflexionarlo un poco, hermanos. Ahora, otro principio que mencionan de pedagogía es el de repetitio mater memoriae. La repetición es la madre de la memoria, ¿no? Ahí habla también de la importancia de repetir constantemente. Los niños quieren que les repitas una y otra vez las mismas cosas, una y otra vez las mismas cosas, y hay que aprovechar ese principio, esa inclinación natural que hay en nuestros hijos cuando son pequeños, pero aún nosotros, adultos, aprendemos de esa manera, repitiendo constantemente las mismas cosas. Ahora, no se trata solamente de hacer ejercicios de memorización o de macheteo, como le diríamos, ¿no? Se trata, de hecho menciona, no sé si en esta ocasión Perrin o lo escuché en otras lecciones anteriormente o de las otras que yo ya había visto, pero un principio o una forma de aplicar este principio es por medio de proporcionar la literatura en diferentes niveles, ¿no? Cuando están chiquititos podemos darles una versión del Quijote de la Mancha para los chiquititos, ¿no? Conforme crecen les podemos dar una versión ya un poco más avanzada del Quijote, y cuando estén más grandes van a poder leer el Quijote ya en la obra completa, y eso es un principio de repetición. Están repitiendo constantemente esa información, pero de diferentes formas, y digieren más profundamente el contenido, ¿no? Digo, claro, los catecismos, la forma de enseñanza, pregunta, respuesta, memorizar, son parte de la aplicación de este principio y que nos ayuda para poder seguir instruyendo a nuestros hijos, ¿no? El hecho de usar los cantos es una herramienta también pedagógica que se emplea en la educación clásica, enseñarles por medio de cantos. De hecho, en cuanto al latín, hermanos, volviendo un poco al latín, en Classical Press, se llama la editorial de Classical U, tienen una serie de libros, ¿no? De latín para niños, del inglés obviamente al latín, y los primeros libros están enfocados en enseñar latín a los niños a través de cantos. Les enseñan rimas, versos, canciones, ¿sí? Incluso cantan reglas gramaticales también, ¿no? Digo, si alguno de ustedes
tiene curiosidad puede revisar el material ahí, por ahí debe de estar el link y checarlo, ¿no? Algunos hermanos en Guadalajara tienen ese material y lo están usando. Yo personalmente aún no lo uso y estoy viendo si lo voy a usar o cómo puedo introducir latín en mi casa, ¿no? La maravilla y curiosidad, que es lo que mencionaba el hermano Josué, la virtud, enseñar la virtud, ahí nos exhorta a nosotros a leer. Hay una obra, La vida intelectual, de un autor, de hecho creo que es un cura, es Certilanges, no sé cómo se pronuncia, Certilange. Ese libro está en español, está en una edición económica, yo lo tengo, está muy bueno ese libro, nos ayuda a entender a nosotros la importancia de poder cultivar realmente la virtud en cuanto a la educación. El embody learning es un principio que creo que también tendremos que estudiarlo mejor ya en este nuevo curso para poder entenderlo mejor, poder aterrizarlo más. Pero creo yo, así lo entiendo hasta ahora, básicamente implica el reconocer y entender que tenemos que buscar dar la educación impactando todo lo que somos como seres humanos, no buscando solamente alimentar el aspecto intelectual, sino entendiendo que nuestra vista, nuestros oídos, nuestro olfato, todo está involucrado en la educación. Por lo que es importante el contexto en el que damos educación. No solamente se trata de dar ciertas asignaturas, sino considerar incluso el contexto en el cual impartimos esa educación, precisamente para que esa educación sea una educación que afecte todo lo que somos como seres humanos, recordando que como seres humanos no estamos limitados a pensar en nosotros como una mente, sino somos cuerpo y alma, ¿no? Entonces, el embodied learning creo que implica todos estos aspectos en los que tenemos que enfocarnos también en cultivar la belleza, ¿no? Y el amor por la belleza. O no sé, alguno de ustedes, no sé, hermano Josué, creo que tú ya viste la lección 9, ¿entendiste algo más de este principio de pedagogía o algún otro hermano, alguien que quiera comentar algo al respecto? Yo, hermano, no puedo levantar la mano, pero porque voy Adelante, manejando. adelante, hermano. Sí, fíjate que ese punto del aprendizaje sería aprendizaje encarnado en español, no sé si es la traducción, o aprendizaje holístico. Fue algo que entre algunas de las cosas que estuve viendo, que me abrió mucho los ojos en cuanto a comprender mejor la filosofía de la educación clásica. Los modernos llaman a este tipo de aprendizaje algo así como aprendizaje multimodal, según una anécdota que cuenta ahí el doctor Perry. Y es un aprendizaje en el que se utilizan todos los sentidos, no solamente dirigiéndose a la mente, sino utilizando el olfato, utilizando la vista, utilizando el tacto, ya que una de las consecuencias de la ilustración que él comenta es que incurrimos en una dinámica muy similar a los gnósticos del siglo I, que consideraban la carne o lo material como algo inferior, y en ese sentido, así como el gnosticismo, la educación moderna se dirige principalmente a la mente. Esto del aprendizaje multimodal parece ser como un descubrimiento moderno o una elaboración más o menos moderna que están redescubriendo dentro de la pedagogía moderna, pero todavía la mayor parte y todo lo que nos tocó vivir a nosotros es como un énfasis nada más en lo intelectual, en lo mental, exclusivamente descuidando por completo el cuerpo. De hecho, por eso los programas de educación física en las escuelas donde la mayoría estudiamos pues son pobres, por no decir que están ahí solamente por tratar de cumplir con ese check-off, ¿no? Tachar esa palomita. Y una de las cosas que también menciona Christopher Perry cuando cita este libro de bueno, él lo pronuncia como Certilange, debe ser algo como en francés, es que el asunto de lo intelectual, la vida intelectual, así como se llama el libro, no es algo demasiado elevado ni algo elitista, sino que no se refiere a los monjes, sino que se refiere a la vida del estudiante como tal. Parece ser que hasta el asunto de lo que es ser intelectual se definía de manera diferente en la antigüedad, pero bueno, regresando al punto del embodied learning,
es un aprendizaje que está aprovechando todos los sentidos con los que el Señor nos ha dotado, pero que a su vez busca fortalecer no solamente la mente, el intelecto, sino también formar el cuerpo, formar hábitos, aprender a comer, fortalecer la constitución física, de modo que el hombre pueda llegar a ser un hombre completamente formado en todos los aspectos. Y eso es algo que particularmente nosotros notamos que con nuestros hijos nos estaba fallando, porque sí corrían, sí brincaban por la casa, sí iban al parque, pero no tenían una disciplina física. Y además, entonces cuando los metimos a estudiar karate nos dimos cuenta que eran unos alfeñiques todos, no tenían condición física, no podían coordinar, eran como un trompo, de esos que tienen la punta, les dicen trompos pataratos porque no giran bien, sin ningún sentido. Y creo que estamos como aterrizando, nos pasa mucho a los que damos homeschool que como que cojeamos de esa pata, y es algo que estamos aterrizando ahorita con lo del embodied learning, que entre otras cosas tiene que ver también con el ambiente en el que los niños estudian. Ya estamos trabajando en embellecer nuestro cuartito donde hacemos la escuela, nuestro cuchitril que tenemos, pero hoy mi esposa me mandó una foto de uno de mis hijos leyendo la Biblia ahí en una mesa y atrás el tiradero amontonadero de libros y de materiales que tenemos, ¿no? Entonces, es un concepto que en el próximo curso se va a elaborar mucho más, que viene mucho mejor explicado, pero sí son muchas cosas que estamos viendo que tenemos que cambiar en nuestro aprendizaje. Y creo que a los que yo ya voy a la mitad, casi voy como en la lección 9 o 10 del siguiente curso, les va a gustar mucho, y a los que están un poco desesperados porque no entienden mucho ahorita de todo lo abstracto que estamos viendo, este próximo curso les va a ayudar a aterrizar todo eso que ahorita estamos viendo de una manera muy práctica y de manera que pueden hacer esos cambios ya que queremos hacer e implementar en nuestras casas. Sí, hermano, muchas gracias por la aportación, hermanos. Y pues bueno, hermanos, ahí está otro. El hermano Jonathan acaba de ampliar un poco este aspecto y digo, por eso me interesaba abordar principalmente esto el día de hoy, para que nos ayude como base y podamos comenzar ya a estudiar el curso de los principios de pedagogía, hermanos, ¿no? Vamos a ir viéndolos de manera ya, digo, en esta lección, pues obviamente en una hora habló de todos los principios el doctor Perry. En el curso va a tomarse una hora para hablar de cada uno de sus principios, e incluso de algunos principios va a tomarse 2 o 3 lecciones. Entonces, creo yo que eso nos va a ayudar para poder tener más claro ya en su momento de qué se está hablando, ¿no? Y cómo luce, cómo se aplica, cómo se vive todo esto en el día a día y ya en la práctica, en nuestras propias vidas y aún en la forma en la que enseñamos o instruimos a nuestros hijos, hermanos. Sí, entonces, ese es el embodied learning. El otro principio de pedagogía que menciona es el de Escolé. Este también es un principio muy profundo. De este nos vamos a tomar después más tiempo, porque no solamente lo vamos a ver en este curso de principios de pedagogía, sino que vamos a tomar un curso exclusivamente de Escolé, y luego vamos a tomar 3 cursos en los que unas madres de familia, unas mamás que dan escuela en casa, hablan acerca del Escolé también, de cómo lo aplican. Entonces, eso lo vamos a ir profundizando todavía más. Así que no nos afanemos, no nos desesperemos, no nos pongamos ansiosos. Hay un muy buen libro de un filósofo, Joseph Pieper, ¿no?, que aborda esto, lo recomienda Perrin, es El ocio, así se llama tal cual. Está en español ese libro también, El ocio, y hay otro también, Solo quien ama canta, que incluso recomienda primero leer ese y luego el del ocio. Ahí también empezamos a entender más esto del escolé, qué es el escolé. La palabra ocio es la forma en la que lo traducimos en nuestro lenguaje moderno, pero nuestra palabra actual se queda corta para tratar de transmitir lo que es escolé tal cual, ¿no? Ocio lo identificamos como flojera, como perder el tiempo, como no hacer nada, ¿no?, como desperdicio. Pero la palabra escolé, que se traduce como ocio hoy en día, tiene una implicación mucho más profunda, hermanos. Es decir, se trata de reposar en un sentido,
o de no trabajar, pero para dedicarnos a la contemplación de aquello que es bello, de aquello que es hermoso, de aquello que es realmente digno, el meditar, pensar, tratar de ponderar aquello que estamos aprendiendo, que estamos conociendo. Veremos en un futuro formas de aplicación práctica de estos principios, hermanos. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo aplicar Escolé en mi casa? Bueno, una forma, les puedo adelantar, hermanos, para que podamos irlo ya digiriendo poco a poco, es, ok, les lees un libro a tus hijos, pero no se trata solo de leerles, o lees un libro tú. Tenemos que meditar en lo que estamos leyendo, ¿no? Y si le des a tus hijos por ejemplo, yo lo estoy leyendo Ana, las Tajas Verdes, es leer una porción y luego detenerte y platicar un poco con ellos, ¿no? Hacer preguntas, reflexionar respecto a algo que se encuentra allí. Nos pasaba cuando estuvimos leyendo El Hobbit o El Señor de los Anillos, que podíamos reflexionar un poco respecto a lo que leíamos, o El Quijote de la Mancha. Es tener un tiempo para ponderar un poco lo que estás leyendo, lo que estás recibiendo. ¿Qué verdad encuentras allí? ¿Qué pasó? Una pregunta interesante que se formulaba cuando leímos El Quijote de la Mancha, por ejemplo, es, si alguno de ustedes ya lo ha leído, pues al final el Quijote fallece, ¿no? Muere. Pero coincide en que fallece cuando recupera la cordura en un sentido, porque en toda la historia, digamos, que está como fuera de sí, en una vida que él mismo se ha creado, se ha imaginado, él, pues la famosa parte de los molinos de viento, él los veía como gigantes a los que tenía que atacar, ¿no? Entonces la pregunta que reflexionaba, bueno, ¿por qué vuelve en sí y muere? ¿No? Y para mí fue muy interesante la respuesta de uno de mis hijos, ¿no? Me decía, pues porque le quitaron sus sueños, o sea, perdió ya su motivación de vivir, o sea, entonces platicábamos de esa manera, ¿no? Ese es el tiempo de Escolé, ¿no? El poder tomarse un tiempo para reflexionar, para ponderar todo esto. Escolé también puede ser el tomar notas de alguna cosa en particular que te llamó la atención y poder meditarla, reflexionarla. Lo hacemos con la Biblia, hermanos, ¿no? Lo hacemos reflexionando en las Sagradas Escrituras. Y así hay varias formas de aplicar Escolé en el día a día, hermanos. Entonces, pero es un principio que profundizaremos paulatinamente, hermanos. Y el último, si no me equivoco, que menciona es el de Docendo Discimus, el que implica el enseñando es como aprendemos también, ¿no? Digo, creo que eso es algo que muchos de nosotros hemos comprobado. Una forma de aprender es enseñando nosotros mismos a alguien más. Ahí es cuando se afirman más también las verdades que estamos estudiando, que hemos conocido. Y ese es otro principio de pedagogía que es importante aplicar en la educación clásica, hermanos. ¿Cómo se aplica esto? Bueno, Perrin da una ilustración en la lección de un profesor de matemáticas que en su aula tenía en todas las paredes pizarrones y todos los estudiantes les ponía operaciones y se paraban y tenían que resolver la operación aritmética y luego le pedía a alguno, explícanos cómo es que llegaste a esta solución, y tenía que explicarles a sus demás compañeros, o si veía a alguno teniendo problemas en alguna operación aritmética, le pedía al otro que veía que estaba resolviéndolo fácilmente que le ayudara y le explicara cómo podía resolverlo, y así ya entre los niños estaban aplicando este principio de Docendo Discimus, ¿no? Enseñando, aprendían, ¿no? Entonces, habrá formas, conforme vayamos estudiando, de poder aplicar esto en nuestras propias vidas y a nuestros hijos también, ¿no? Quizá la importancia de que ellos nos expliquen algo de lo que estemos estudiando, de lo que estén estudiando, de lo que estén viendo, que nos puedan contar cómo es que llegaron a esas conclusiones, o que puedan, si tienen hermanitos, explicarle a su hermanito. No sé, hermanos, hay diferentes formas que iremos aprendiendo en ese sentido, hermanos. Esos son los principios de pedagogía que me interesaba que pudiéramos abordar el día de hoy de manera muy resumida. ¿Alguien quiere aportar algo al respecto, hermanos? ¿Alguno de ustedes, algo más en cuanto a los principios de pedagogía? Sé que algunos de ustedes tal vez no han llegado a esa lección, pero alguna duda que les surja, alguna inquietud, algo que quieran
poner delante en este momento, hermanos. ¿Todo bien? Muy bien, hermanos. Bueno, eso es la lección 9, hermanos. Las otras lecciones, lección 10, lección 11, lección 12. Lección 10 aborda esto de lo que hablaba Josué en cuanto a la importancia del asombro, la maravilla en la educación para con nuestros niños. En la lección 10 se nos vuelve a replantear, a recordar la forma en la que se ha ido recuperando la educación clásica en nuestros días, en la actualidad. Y Perrin presenta cómo es que en un inicio, cuando se volvió a retomar la educación clásica en los años 80 en Estados Unidos, el énfasis que se hizo fue en la verdad. Es decir, gramática, lógica, retórica, el trivium, fue el elemento que comenzaron a buscar recuperar en cuanto a la enseñanza en las aulas y en las escuelas en casa, ¿no? La educación. Pero posteriormente, conforme avanzaron los años, se dieron cuenta de que el mero hecho de recuperar la verdad no impactaba adecuadamente en el corazón de los niños, ¿no? Porque el solamente impartir verdad, aparte de la bondad, lo único que genera, como decía C.S. Lewis, son demonios inteligentes, ¿no? Más inteligentes. Si no les inculcamos ese sentido de la bondad, de aquello que es bueno, y solamente los sumergimos en la verdad, corremos el riesgo de producir solamente demonios muy inteligentes. Entonces, se recuperó ese aspecto tan necesario de la educación clásica, que es la bondad, y posteriormente se llegaría a recuperar también el otro elemento que tiene que ver con la belleza. La verdad, la bondad y la belleza son elementos fundamentales en la educación clásica, hermanos. Entonces, ahí es cuando también se comenzó a aplicar y a entender la necesidad de cultivar un amor por aquello que es bello, por aquello que es digno, el educar en la maravilla y en el asombro a nuestros hijos y nosotros mismos educarnos de esa manera, tener esa capacidad de asombrarnos de la creación de nuestro Dios, de maravillarnos de las verdades que Dios nos revela, ¿no? El poder ver en las matemáticas, hermanos, cómo es que la perfección de Dios se refleja en un sentido, lo infinito que es Dios se refleja también en un sentido. Creo que ya había recomendado, no sé si aquí o en alguien más, pero hay un libro de un autor reformado, creo que se llama Poitres, Bernd Poitres, Redeeming Madre Mathematics, Redimiendo las Matemáticas. Si alguno de ustedes puede leerlo, hermano, o conseguirlo. De hecho, en su propia página de este autor, él lo da gratis en PDF, si lo quieren, en digital. Lo pueden comprar en físico, lo pueden descargar gratis, legalmente, ¿no? Entonces, en ese libro también yo pude ver desde una perspectiva distinta las matemáticas, hermanos. Realmente él es impresionante cómo empieza a desarrollar y a mostrar que las matemáticas reflejan mucho del carácter de Dios, ¿no? Su infinitud, su omnipresencia, ¿no? Su inmutabilidad, cómo es que las matemáticas no cambian, es decir, 1 más 1 es 2 aquí en México y en China también, y en Argentina también, y en Estados Unidos, no cambia, ¿no? Y 1 más 1 es 2, es una verdad que ha sido verdad hoy y ayer y lo va a ser mañana, ¿no? Entonces, el poder cultivar todo eso, hermanos, ¿no? Nosotros mismos cultivarnos en estas cosas, es algo que vale la pena, ¿no? Tenemos que procurar hacer conforme vamos aprendiendo en todo esto, hermanos. Sí, esto es algo de lo que aborda en esta lección, hermanos, la lección 10. Habla también acerca de los diferentes aspectos que conforman la educación clásica. La educación clásica no es solamente trivium, la educación clásica no es solamente quadrivium, la educación clásica no solamente son los grandes libros, no es latín solamente. Todos estos elementos se encuentran en la educación clásica y conforman la educación clásica y la importancia de entender cómo es que en ocasiones se va a enfatizar más una cosa que otra, ¿no? Pero la importancia también de procurar buscar ese equilibrio, ¿no?
y poder saber usar los diferentes recursos que existen para la educación clásica, ¿no? Hay varios autores que nos van a ayudar a nosotros a poder seguir creciendo nuestro entendimiento de cómo aplicar la educación clásica en nuestras casas, en nuestras familias y en nuestras propias vidas. Eso es algo de lo que aborda en esa lección, hermanos. Y lección 11, lección 12, decía, pues son lecciones de exhortación para nosotros. Ahí somos exhortados a perseverar, a que no desmayemos, a que sigamos capacitándonos nosotros mismos. Hay algo que a mí me redarguyó y fue o tiene que ver con el hecho de que en la medida en que nosotros crecemos, maduramos, seremos capaces de poder transmitir a nuestros hijos, ¿no? Las cosas que ellos necesitan recibir. Es decir, en otras palabras, necesitamos aprender a ser ejemplo para ellos. Si queremos que ellos lean, tienen que vernos leyendo. Si queremos que ellos tengan ese amor por lo que es bello, lo que es digno, tenemos que aprender a amar lo que es bello y lo que es digno, ¿no? Si queremos que ellos se asombren y se maravillen, tenemos que aprender a asombrarnos y a maravillarnos de todas estas cosas, hermanos. Es una fuerte exhortación que hace Perrin ahí. Nos exhorta a leer. En una de las lecciones dice que somos llamados a cultivar un hábito de la lectura. Y dice, lo primero que tienes que hacer para comenzar a leer, en una de las lecciones dice, pues arrepentirte, ¿no? Dice, arrepiéntete de no estar leyendo. Arrepiéntete y comienza a leer, ¿no? Y es cuando hace esa recomendación de varias obras, recomienda que hagas una lista, que tomes ciertas horas al día para que leas no solamente lo que estás estudiando para enseñar a tus hijos, sino que leas libros simplemente para cultivarte. Perdón, hermanos, pensé que alguien había levantado la mano, pero no. Entonces, es una exhortación solamente lo que comienza a hacer, da esa lista de 55 libros, te exhorta a que tengas tu propio escolé, que procures practicar el escolé en tu propia vida, y te da recomendaciones prácticas de cómo poder aplicar el escolé en tu día a día, en tu vida. ¿Qué recomendaciones prácticas da, hermanos? Algunas de esas recomendaciones yo ya las he seguido y ayudan bastante. Él recomienda que tengas lo que él le llama un commonplace book. ¿Alguien ha escuchado de eso, hermanos? ¿Nadie? Ok, commonplace book es simplemente un cuaderno de notas, pero en donde vas a anotar esas cosas significativas que el Señor te va mostrando o que vas encontrando en las diferentes lecturas que llevas a cabo. Tiene el propósito de registrar allí esa idea importante, esa verdad que te impactó, eh, que te sacudió, que te redarguyó, que te alentó, que te animó, ese algo significativo que encontraste en ese poema o en ese texto bíblico o en ese libro de literatura, tiene el propósito de registrar, concentrar todas estas cosas en un solo lugar. Por eso le llaman commonplace book, ¿no? Es un libro o florilegio le llaman en el latín, ¿no? Esa es una herramienta que usaban los antiguos y que incluso llegué a leer de algunos puritanos que solían a aplicar este principio, ¿no? Incluso Perrin comenta, no sé si fue Perrin o leyendo yo en internet, pero había un hombre que él expresaba lo siguiente, diciendo, si mi casa comenzara a arder en llamas, lo que yo correría a salvar no son los libros, sino mis commonplace book. Porque los commonplace book lo que van a tener es la nata, la sustancia de lo que tú has podido absorber de todos esos libros que tienes en tu estante, ¿no? Es lo que se busca establecer en ese cuaderno de notas, ¿no? Vas a escribir ahí, vas a poner todas estas cuestiones que son importantes para ti y que van impactando tu corazón, tu vida, van moldeando tu propio carácter, hermanos. Entonces, es una forma interesante de hacerlo. Ahora, de una manera muy práctica, creo que, ¿me pasas ese librito gris que está abajo, el cuaderno gris que está abajo del recopilador?
Gracias. Una forma muy práctica, hermanos, digo, esto ya son consejos prácticos que quiero compartirles. Esto yo lo aprendí de Jonathan Edwards. Él tenía también un sistema que él diseñó para llevar a cabo el registro de sus diferentes estudios y una forma de poder tener organizados sus Commonplace Book, si en algún momento quieren aplicarlos y llevarlo a cabo. Edwards tenía sus propios cuadernos, sus propias libretas, y las tenía clasificadas. En mi caso, esta es una libreta de misceláneos, le llamo yo, ¿no? Que contiene de todo tipo de temas. Y al principio suelo dejar, o trato de dejar unas 2 páginas o 3 páginas, 3 hojas, perdón, 4 o 6 páginas de este cuaderno, y pongo unos textos aquí. Por ejemplo, este es uno que apenas comencé, está semi vacío, pero comienzo a ponerle ahí M001, M002, M003, y en adelante, donde yo voy tomando mis notas, le pongo en el encabezado ese mismo número, M001, ¿no? Y ahí lo que yo anoto con libertad, lo que tengo en mi mente, en mi corazón, de lo que estoy leyendo, de lo que estoy estudiando, lo voy a sintetizar en un gran tema, ¿no? Y en el índice, esto forma mi tabla de contenido, en el índice pongo en el M001, bueno, el tema que abordé en esas páginas, ¿no? Y así, pues si en algún momento ya llego a tener muchos, pues ya sé dónde encontrar más o menos lo que escribí, ese pensamiento, esa idea, ¿no? O sea, en este caso misceláneos, pues me voy ahí a la tabla de contenido, reviso en estas páginas y ahí voy a encontrar este tema en particular, me voy al misceláneo, a la página que corresponde, y veo ahí lo que escribí respecto a ese tema en lo particular, ¿no? Entonces, no sé si me expliqué, hermanos, o los confundí, pero es una forma de organizar simplemente este tipo de Commonplace Book, ¿no? Ustedes pueden decir, bueno, voy a hacer un Commonplace Book de literatura en general, ¿no? Literatura clásica. Y ahí pueden ustedes anotar en su índice, no sé, El Cuervo de Edgar Allan Poe. Y van a anotar lo que escribieron respecto a lo que ese libro les transmitió en esas páginas en particular. Hermano Josué. Sí, hermano, primeramente, un defecto que yo noté en mi propia forma de aproximarme a la lectura es que yo nunca hago ni subrayar siquiera, pero mi esposa tiene algunas técnicas que ella sí aplica, entre ellos, he visto algunas cosas en sus propios libros que me gustaría que ella les platique también. Adelante, hermana. No, bueno, a mí me da pena, pero pero es que ahorita que estaban mencionando eso, hace como 2 años, casi 3 años, yo no sabía que se llamaba así, por eso no dijimos nada cuando preguntó usted, pero tengo yo una libreta donde escribo, cada que termino un libro escribo en esa libreta. Entonces, para que sea un poco más formal, pongo así, digo, por si a alguien le sirve el tip. Yo lo había escuchado como un diario de lectura. Entonces, escribo el título, el autor y la fecha en que lo leí y el año en que se publicó el libro. Escribo yo misma una breve sinopsis del libro, pues para obligarme a mí misma a resumirlo. Luego escribo lo que usted decía, mi opinión, que me gustó, que no me gustó, que me pareció, que me llamó la atención. Y a la vuelta de la página escribo las frases que más me gustaron del libro. Que siempre tengo esas frases a la mano porque mientras leo siempre estoy subrayando lo que me gusta y anotando en el margen lo que me pareció y lo que no me gustó. Y luego paso todo eso al cuadernito, entonces está divertido. Muy buen tip, hermana. Gracias. También voy a aplicarlo. Sí, hermanos, digo, estamos hablando de esto porque en la última lección Perry nos está exhortando a que leamos, a que estudiemos, a que crezcamos en ese aspecto, hermanos. Estamos estudiando no solamente para capacitarnos en cuanto a enseñar a nuestros hijos, sino para crecer nosotros mismos, ¿no? Nunca dejamos de aprender y tenemos que seguir. Y Dios nos creó, nos dio una mente para que podamos cultivarla, alimentarla, hermanos, ¿no? Entonces, es importante todo esto y estos tips ayudan, ¿no? Lo que acaba de comentar la hermana Keila creo que me va a poner más orden todavía en lo que estoy haciendo, ¿no? Es
Sí, también Perrin habla de subrayar tus libros. Hay un libro que se llama ¿Cómo leer un libro? De Mortimer Adler se llama. Tristemente creo que está fuera de impresión. Yo lo conseguí usado en español. Existe en inglés. En inglés sí lo van a encontrar en todos lados. Yo por ahí lo debo de tener, no sé ahorita dónde esté, pero existe en español. Ah, ahí está el hermano, está en inglés, ¿verdad? How to read a book. Ahí está en inglés. En inglés sí lo encuentran en todos lados. En español, si tienen suerte, pueden encontrarlo por ahí en Mercado Libre o en algún lugar usado. Yo lo encontré usado en algún momento y lo compré inmediatamente, ¿no? Pero ahí él da muchos tips de cómo leer un libro, cómo apropiarte de un libro. Perrin dice, no necesariamente tienes que leer de pe a pa todo el libro. Eso es la creencia general, ¿no? Y tal vez es lo más sano, leer desde principio a fin todo el libro. Pero se vale que leas ciertos aspectos del libro, ¿no? Obviamente una novela, pues tienes que leerla completita, ¿no? Pero ciertos libros con algunos temas particulares, pues puedes ir a los temas que te interesan. Pero Mortimer Adler te da tips de cómo leer completito un libro, ¿no? Y la forma de apropiarte de ese libro, de cómo debes de ir en diferentes pasos, el subrayar, el tomar notas en los encabezados, al pie de página, en la página, las primeras páginas del libro, a veces puedes tomar nota de algunas cosas significativas del libro. Da algunos tips también Perrin. Él muestra cómo en sus libros los tiene todo rayado. Yo también rayo mis libros, hermanos. Hay algunos que consideran eso un sacrilegio. Yo la verdad es que los rayo, los subrayo, les pongo notas. Yo me apropio de los libros, ¿no? Y ahora con lo que dice la hermana Keila, creo que voy a aplicar ese tip de esas ideas principales que a veces pongo en los encabezados de ciertas páginas, textos que me gustan, pues los voy ahora a vaciar en alguna libreta particular con ese fin, con ese propósito, hermanos, ¿no? Así que animémonos, hermanos, estudiemos, arrepintámonos si no estamos leyendo, procuremos leer, procuremos crecer nosotros para que a su vez podamos ser ejemplo para nuestros hijos. Hermano Yair. Sí, buenas noches a todos. Yo también en alguna ocasión leí un libro sobre cómo leer libros y no lo tengo a la mano, no recuerdo el nombre, pero un tip que a mí me gustó mucho y que comencé a aplicar, que bueno, la verdad ya lo he dejado, pero lo comencé a hacer y me sirvió mucho, es que recomiendan ahí cuando estás leyendo, bueno, cada vez que lees un capítulo, hacer un resumen al final de cada página del capítulo, para forzarte a recordar qué es lo que leíste en ese capítulo. Y cuando estás leyendo un capítulo extenso, hacer notas en los márgenes de la página en la que te quedaste para que cuando retomes ese capítulo recuerdes qué fue lo último que leíste, porque a veces nuestras lecturas se interrumpen, entonces a veces no es constante como quisiéramos y eso también te ayuda a tener las ideas presentes para no tener que volver a leer todo, sino que tengas ahí presente las ideas que más te gustaron y que más se te quedaron. Y creo que también hay un poema que se llama Marginalia, está en inglés, y habla precisamente de lo que tú estás comentando, ¿no? De ponerte a comentar, ponerte a platicar con el libro y ponerte pues sí, a platicar con el libro y a decir qué es lo con qué cosas estás de acuerdo, con qué cosas no estás de acuerdo y poder así hacerte una lectura más dinámica y más completa. Sí, hermano. Gracias también por la aportación, los tips. Y digo, preguntaban ahí dónde encontramos más información. Si teclean en Google Commonplace Book, les salen muchos sitios, muchos blogs que mencionan aspectos particulares de ese tipo de labor, ¿no? Sí, sí, ese tipo de práctica, vamos. Ahí está el poema que dice el hermano, Marginalia, por si también quieren buscarlo, hermanos. Y principalmente, hermanos, independientemente de todas las técnicas, los tips, el cómo estudiar, oremos al Señor. Somos cristianos, busquemos el rostro de Dios, pidamos gracia, ¿no? Si Él nos dio una mente, nos dio una capacidad,
ejercitémosla, ¿no? O sea, nunca es tarde. Y hablo también por aquellas mamás que de repente pudieran frustrarse, no, es que yo ya no puedo, esto, no, se puede, hermanos, y tenemos que cultivar ese hábito, leer, seguir creciendo, seguir siendo edificados. El escolé también que tenemos que hacer implica nuestro tiempo de devoción, de meditación de la palabra, de las escrituras, pasar tiempo en la presencia de nuestro Señor, estar orando al Señor, leer los salmos, no solamente literatura en general, leamos salmos, leamos los textos, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, cultivemos también esa práctica constante de buscar el rostro del Señor, hermanos, para que podamos seguir creciendo y que incluso al leer todo tipo de literatura u otro tipo de literatura, hermanos, lo hagamos siempre buscando encontrar en ello algún aspecto de la gloria de nuestro Dios, hermanos. Se va haciendo un hábito. Yo ya leo los libros y encuentro cosas, o sea que no, a lo mejor no es el propósito del libro, pero ahí está un elemento de la verdad, ahí está un elemento de la belleza y de la gloria de nuestro Dios, hermanos. Entonces, en la medida en que buscamos y tenemos comunión con Dios, realmente se va permeando todo lo que somos, ¿no? Para estar buscando constantemente a nuestro Señor en todo lugar, en toda parte, hermano. Y a la luz de la teología natural entendemos que los paganos aún pudieron llegar a transmitir ciertos aspectos de la gloria de nuestro Señor en sus escritos, en sus pensamientos. Entonces, busquemos diligentemente encontrar en todos esos lugares. Y eso es algo de lo que yo veo como uno de los mayores beneficios de poder leer todo tipo de literatura, porque cuando estemos en adoración con nuestras propias familias, incluso hermanos, encontraremos de pronto ilustraciones, ejemplos vívidos de alguna verdad que queremos enfatizar y grabar profundamente en los corazones de los que amamos, hermanos. En todo lugar podemos encontrar algo acerca de la gloria de nuestro Dios, hermanos. Entonces, de ahí es que es tan importante que estemos procurando el poder tener tiempo de comunión con nuestro Señor, hermanos, creciendo de esa manera, ¿no? Y buscando glorificar a Dios, al final de cuentas, en lo que hacemos al crecer en nuestro entendimiento de educación clásica, hermanos. Eso es básicamente como concluye este curso, hermanos, de introducción. Da la lista de esos 55 libros. Vamos a ir trabajando poco a poco en ponerle los que están en español disponibles en ese archivo del que hablamos, para que todos puedan ir también haciendo su lista. Esa es la recomendación que hace Perrin. Haz una lista, ¿no?, formal y procura seguirla. Es decir, también afecta al que vayas leyendo ahí se va, ¿no?, de cualquier libro que se te ponga. No, procura ser intencional, ¿no? Escribe la lista de libros que quieres ir leyendo y ve adquiriéndolos y ve leyéndolos y progresivamente vas a ir avanzando, hermanos. Leo un rato al día alguno de esos libros. Sé que tenemos muchísimas cosas que hacer, entre leer las escrituras, estudiar para otras cosas, el trabajo, la familia, la casa, pero podemos hacerlo, hermanos, y es necesario que nos esforcemos por nuestro bien y por el bien de nuestras propias familias, hermanos. Aquí podemos concluir la sesión, hermanos. Si alguien quiere comentar algo más, compartir algo respecto a todo lo que pudimos platicar el día de hoy, hermano Josué o hermana Keila, no sé cuál de los dos quiera compartir. Perdón, hermano. Sí, mire, en realidad es la primera vez que nos conectamos a esta sesión y no sé si en sesiones previas se ha abordado este punto, que creo que ahorita complementa con lo que acaba de mencionar el hermano Fer. Vamos a estar enfrentándonos a conocimiento universal, vamos a estar recibiendo un acervo literario un poquito amplio. Tal vez nuestra tendencia natural sea caer en el envanecimiento, pero yo creo que, o sea, parte de una educación clásica cristiana es precisamente someterlo todo a la humildad y a la obediencia a Cristo. Estaba leyendo hace poquito un texto de un cristiano medieval que estaba como, era algo muy chistoso porque él hablaba acerca de no busques más conocimiento del que ya tienes, porque más conocimiento produce una mayor condenación si no lo estás aplicando en santidad.
Pero al hacer esa explicación, el hermano hablaba con un lenguaje sumamente florido y tenía mucha dicción, mucha retórica y tenía palabras muy complejas, ¿no? Entonces uno dice, mira, este hermano ciertamente hace uso de un lenguaje nutrido, pero al mismo tiempo está comunicando una verdad acerca de la humildad. ¿A qué es a lo que voy? Que normalmente estamos tan poco acostumbrados a recibir tanto conocimiento, a escudriñar obras de los antiguos, cosas retóricas, etcétera, que nos vemos tentados inmediatamente al envanecimiento. O sea, recibimos un poquito de léxico, un poquito de cuestiones ahí de ciencia, y es nuestra tendencia natural, ¿no? Entonces, no sé, en parte como animar a decir, hermanos, pues vamos a probablemente aprender demasiado, pero al mismo tiempo mantener esa actitud de humildad que finalmente es el propósito de una educación cristiana en última instancia. Entonces, no sé si al inicio de estos cursos pusieron eso sobre la mesa o algo, pero creo que es importante, no sé, recordar ese aspecto de que últimamente lo que sabemos no deja de ser muy poco, lo que vayamos a aprender no dejará de ser minúsculo en comparación de lo que es el Señor, de lo que es su gloria y lo que es su creación y lo que hay en ella. Gracias, hermano. Creo que es importante lo que acabas de compartir. Y de ahí que animo, hermanos, a que si hay algo que ustedes de repente tengan, pues con toda libertad lo compartan. Para eso son estas sesiones, ¿no? Para que se generen este tipo de interacción, diálogo, pensamiento. Lo que acaba de decir el hermano es bien importante, es fundamental. Me acaba de recordar lo que compartí el domingo en Saltillo cuando di una lección del estudio de la confesión de fe, hablando de algunas enseñanzas erradas del catolicismo romano. Al final concluí yo enfatizando el por qué estaba dando esa enseñanza, por qué estaba compartiendo todo eso, porque vimos algunas fuentes primarias en cuanto a la enseñanza del catolicismo romano respecto a la Cena del Señor, pero quise que fuéramos recordados, hermanos, de que al final la intención de esa información no es simplemente salir a las calles y pelearnos con la gente, debatir, porque ya tenemos ese conocimiento, sino recordar que realmente por gracia de Dios es que no estamos en esa condición, y que seamos humildes, mansos, ¿no? Porque lo cierto es que al final, pues todo lo que tenemos es por gracia, ¿no? Todo lo que el Señor nos concede es de principio a fin por su gracia. Y sí, hermanos, creo que el hermano José toca esa parte bien importante. De repente he sabido de algunas personas que tienen cierto recelo de educación clásica y quizá inconscientemente lo hemos provocado nosotros, ¿no? Al querer hablar mucho de educación clásica con otras personas con buenas intenciones, pudiéramos estar transmitiendo esa idea, ¿no? O esa imagen, ¿no? De que estamos adquiriendo mucho conocimiento y ahora sabemos más, y por eso queremos hablar de todo esto, y la importancia de ser humildes, ¿no? De mantener esa humildad, hermanos, en todo lo que el Señor nos está permitiendo conocer y contemplar en todo este proceso, porque hay mucho más todavía, hermanos. Realmente es inmensa la cantidad de cosas que existen para que podamos conocer, ¿no? Pero por eso es que también comentaba, hermanos, la oración, ¿no? Si tenemos comunión con Dios, si estamos habitando y caminando en la presencia del Señor, hermanos, lo cierto es que lo primero que vamos a buscar reflejar siempre es la humildad, ¿no? Como Cristo se humilló a sí mismo. Gracias, hermano Josué. Creo que es bien puntual lo que acabas de compartir y expresar. Y recordé también, digo, pensé que ibas a tocar ese punto, pero fue mucho más profundo lo que tú mencionaste, hermanos. También el discernimiento. Si bien es cierto que vamos a estar expuestos a mucha literatura de todo tipo, y eso nos puede envanecer y hay que tener cuidado y seamos humildes, también hay que discernir lo que vamos a leer, ¿no? Eso es algo que también vimos en lecciones pasadas. Habrá información que simplemente hay que desechar, hermanos. Habrá cosas que no valen la pena y hay que hacer a un lado. Hay que escudriñar lo que estamos estudiando, lo que estemos leyendo. Nos encontraremos con cosas que tal vez no merecen la pena. Hay que simplemente discernir también, ¿no? Habrá aspectos que tenemos que quitar, ¿no?
esa es parte de lo que también tenemos que procurar hacer constantemente, hermanos, ¿no? Dentro de la literatura griega, literatura romana, aún la literatura que se dice clásica, habrá cosas que no valen la pena, hermanos, tal vez, o sea, que veamos que tiene connotaciones que pueden perjudicar a nuestra familia, pues discernamos eso y simplemente hagámoslo a un lado, ¿no? Eso es algo importante y es un consejo que daba uno de los medievales también en cuanto a cómo abordar la literatura clásica. No recuerdo ahorita quién era, creo que era Anselmo, alguna vez lo leí. eh, Explicaba cómo debemos de abordar la literatura clásica, la literatura griega, la literatura romana, y decía que una de las cosas que tenemos que hacer es discernir, ¿no? Separar aquellas cosas que no merecen la pena y, y tomar las cosas que realmente valen la pena, ¿no? Entonces, pues adelante, hermanos. Que el Señor nos dé gracia y sigamos perseverando. Esta semana, lección de introducción y lección 1 del curso de pedagogía, de los principios de pedagogía. Son los que hay que estudiar, hermanos, y vamos a abordar las preguntas de discusión el día lunes que viene. ¿Sí, hermanos? Vamos a hablar de las preguntas que se manejan ahí. Si ustedes quieren, pueden responderlas después de que hayan estudiado las lecciones y tener sus respuestas. Y aquí ya a la hora de la sesión los dialogamos. Vamos a hacer las sesiones ya más cortas, como decía. Vamos a tomar 45, 55 minutos máximo. También para que podamos tener claridad de a qué hora se acaba y no estemos con esa zozobra y podamos hacer todo cada vez en un mejor orden y para edificación mutua, hermanos. Eh, Algo más iba a comentar, pero se me olvidó. Bueno, creo que esto, si me recuerdo, después se los escribo ahí en el chat. Eh, pero sí, hermanos, vamos a seguir perseverando y animándonos unos a otros en ese sentido. Después les informo cualquier otro tipo de actividad que se vaya a hacer, de acuerdo a lo que platiqué con el hermano Paco, la hermana Ida, de las ideas que ellos también me planteaban que podemos aplicar para poder seguir siendo más efectivos en la enseñanza. Entonces, pues creo que es todo, hermanos. En el momento, si nadie tiene algo más que comentar, compartir o preguntar, podemos concluir la sesión el día de hoy. Y si recuerdo lo que iba a decirles, ya después se los escribo. La sesión vamos a empezar. Ah, ya me acordé, hermanos. De todo lo voy a poner en el grupo. Hermanos, aquellos que estén tomando las lecciones, no solamente veamos los videos, démosle clic al progreso. Hay una forma de ir mostrando el avance y hagan los quiz. Los quiz son de opción múltiple y no pasa nada si se equivocan en una u otra. O sea, lo pueden volver a hacer incluso. Eso no les va a dar una calificación, vamos, ¿no? Tenemos que quitarnos también esa enseñanza de la educación moderna que nos llevaba simplemente a ver los dieces, ¿no? Respondan los quiz y vayan marcando el avance de la lección, porque al hacerlo se registra el progreso que están teniendo dentro del curso. Yo como tengo cuenta de administrador me meto y de repente pareciera que nadie está estudiando nada, porque posiblemente nadie le está poniendo a los quiz o dándole avance y el progreso. No se refleja. Digo, tal vez si no están estudiando, no sé, pero si están viendo los videos, vayan dándole clic al avance, hermanos, y ahí uno, al menos yo de repente ya me voy a dar cuenta, sí vamos avanzando, vamos bien, ¿no? O de plano no vamos avanzando, estamos atorados, no sé, ¿no? Pero hagan eso, hermano, por favor, hermanos, vayan le dando clic ahí, se puede ir dando el progreso, conforme ven el video, denle clic ahí en la parte superior derecha, se le pone ahí, ¿no? Para adelante, y el outline, pónganle ya para adelante, las preguntas de discusión, revísenlas, véanlas para adelante, ¿no? El quiz, resuélvanlo y le den para adelante para que se vaya reflejando cómo vamos. Si estamos avanzando, si estamos atorados. No pasa nada si estamos atorados, digo, hermano, nada más. Pero así al menos yo personalmente, el hermano Paco, la hermana Ida, podremos saber realmente si está el grupo estancado, si estamos perseverando, si estamos avanzando, si tenemos que ayudar a alguien, no sé, ¿no? Todo con el propósito de que juntos sigamos progresando en todo esto, hermanos, ¿sí? De favor, ahí vayan dando clic a esa parte, hermano Jair. Hermano, yo tengo una pregunta, o sea, ¿es posible
bueno, a lo mejor ni siquiera es una pregunta, porque pues, ya me di cuenta que sí es posible tomar otro curso aparte de los que estamos tomando. Es que el hermano mencionaba en algún momento, recomendaba tomar el curso de un libro de C.S. Lewis, The Abolition of Man. Y Sí. entonces yo lo empecé a tomar, pero no sabía si tenemos como cierto límite para poder tomar cursos o si es posible. No, si ustedes tienen la capacidad de tomar 3, 4, 5 hermanos al mismo tiempo, y si te interesa ese, o sea, adelante, hermanos. Es decir, nosotros pusimos este plan porque es lo básico en cuanto a entender lo que es la educación clásica, ¿no? Pero si alguno de ustedes, como ese de la abolición del hombre, tienen inquietud, pueden tomarlo, hermanos, sin ningún problema. Al final, cada uno estamos pagando. Digo, se concentró lo del pago para que nos saliera más barato y que fuéramos como un grupo, pero tenemos libertad de ver los cursos que queramos, ¿no? E Aunque lo único que... incluso Sí, hermano. se recomiendan algunos cursos, ¿no? Dentro de, por ejemplo, la misma introducción en el avance, eh, Perrin, o las lecciones van no sé si sea Perrin, el curso de introducción, se veía como que había cursos recomendados, ¿no? Y hay unos cursos que pueden complementar nuestro conocimiento, como el de la lección 9, que dan como 4 cursos. Ujú. Ahora, o sea, yo me refiero a que si tienen curiosidad de cualquier otro curso, tómenlo adelante sin ningún problema, pero procuremos seguir el programa que pusimos, que al final nos va a llevar a algunos aspectos importantes como los que menciona Perry, ¿no? Por ejemplo, el de Escolé lo vamos a tomar en algún momento, pero los pusimos en ese orden para que podamos ir avanzando progresivamente, ¿no? Pero, por ejemplo, el de la abolición del hombre se enfoca en la enseñanza de lo que se encuentra en el libro de C.S. Lewis, que está muy bueno ese libro, ya lo leí también yo y realmente está bien chiquito, pero bien denso, ¿no? Muy profundo. Entonces, pues si tienen curiosidad pueden verlo, ¿no? Aunque les animo a que progresemos en estos cursos, ¿no? Para que podamos seguir en la misma línea todos juntos también. Y sin embargo, pueden ver cualquier otro tema que les interese o les cause curiosidad, ¿no? Sí, gracias. Entonces, sí, hermanos, pues muy bien. De todo esto lo voy a escribir en el grupo para animar a que en este segundo curso que vamos a tomar, pues, espero que podamos tener más orden, podamos hacerlo de manera más diligente y que todos podamos, en última instancia, concluirlo, ¿no? A la par, hermanos. Pues bueno, muchas gracias, hermanos, por el tiempo. Nos vemos la próxima semana, 8:15, para terminar 9:10 a más tardar. Y vamos a abordar lo referente solamente a las 2 primeras lecciones, introducción y lección 1 del curso de principios de pedagogía. Sí, hermanos, vayamos poniéndolo ahí completo conforme lo avancemos. Y en la introducción, en lo que vayan, hermanos, síganlo avanzando paulatinamente eh, y en algún momento pues, puedan concluirlo completito, pero para que no nos atrasemos y no empecemos pues sí, a estar dispares en cuanto a lo que vamos a estar estudiando, ¿no, hermanos? Ok, hermanos, pues buenas noches a todos, que descansen. Voy a parar ya la grabación.